Entonces vamos a ver acá la famosa fórmula obstétrica, la fórmula gesta-para. Recuerden que el primer casillero es para el número de gestaciones, incluyendo la gestación actual, ¿correcto? Entonces en la fórmula obstétrica clásica del gesta-para, recuerden que acá el primer casillero es para el número total de gestaciones, incluido la gestación actual, por favor. No se confundan en la cartilla perinatal. En la cartilla perinatal sí tomas en cuenta solo las gestaciones anteriores y no consideras la actual. En la cartilla perinatal. Pero en tu fórmula obstétrica de tu historia clínica, tu fórmula gesta-para, la clásica, sí consideras la gestación actual. Entonces a veces se confunden ahí, ¿ya? Entonces ten en cuenta ese dato, sí considerar la gestación actual en la fórmula obstétrica clásica. Luego viene la paridad, número de partos. Y el primer casillero en la paridad es los partos a término, es decir, los que tienen más de 37 semanas. Luego el segundo casillero para tus pretérminos, menores de 37 semanas, o también los óbitos. Los óbitos entran acá, junto con los partos pretérminos, en el segundo casillero. En el tercer casillero entran todos los muertos, pero menores de 22 semanas. Aborto, ectópico, mola, en tu tercer casillero. De esa manera vas a contar tu fórmula obstétrica, ¿correcto? Y en el último casillero es el número de hijos vivos. Número de hijos vivos. No se equivoquen acá tampoco. No es nacidos vivos. Es número de hijos vivos en ese momento. Entonces, si por ahí alguien se murió, no sé, tuvo 2 hijos, pero uno se murió a los 10 años, pero actualmente solo uno está vivo, entonces en el último casillero solo va uno. Porque el último casillero es el número de hijos vivos en la actualidad, no el número de hijos nacidos vivos. A veces se confunden ahí también. Pero lo vamos a ver cuando revisen el banco de preguntas. Entonces la idea acá es que sepan la teoría para luego aplicar en la práctica, ¿no? Entonces, otro dato importante que les quiero dar en la fórmula obstétrica es el embarazo múltiple. Y en el embarazo múltiple, vamos a hablar de más frecuente, el embarazo doble. Acuérdense de este dato, que se va a contar un embarazo doble, ¿correcto? Una gestación doble como una gesta, porque es una gestación, pero son 2 partos. Y generalmente estos partos son pretérminos, generalmente, ¿no? Porque acuérdate que en el embarazo múltiple la principal complicación en general es la prematuridad. Entonces generalmente son prematuros. A menos que te diga el caso clínico, ¿no? Una gestación doble cuyo parto fue a término, o que fue sin complicaciones, como por ahí en algún banco, ¿no? Parto doble de una gestación doble pero sin complicaciones, entonces fueron a término, ¿no? Fueron a término. Pero si no, tienes que indicar que son pretérminos, y ya sabes dónde va, ¿no? En el segundo casillero de la paridad. Entonces con eso vamos a construir la fórmula obstétrica. La fecha de última regla, recuerden, ¿ya? Ahí está el dato de la gestación doble, ¿verdad? Ya, la fecha de última regla, recuerden, es el primer día de la última menstruación, doctores. Primer día de la última menstruación. Recuerden los criterios, porque les pueden preguntar, les han preguntado, de una fecha de última regla confiable. Acuérdense que la gestante, que la mujer se acuerde la fecha exacta. 2, que tenga ciclos regulares previos al embarazo, que haya tenido ciclos regulares y que no haya utilizado métodos anticonceptivos. Orales, 3 meses antes del embarazo, o inyectables 6 meses antes del embarazo. Entonces, si cumple esos criterios, se dice que la fecha de última regla es confiable. Cuando se acuerda la fecha exacta, cuando tiene ciclos regulares y cuando no haya utilizado anticonceptivos previos al embarazo. 3 meses antes si eran por vía oral o 6 meses antes si eran inyectables. Entonces, eso es una fecha de última regla confiable. ¿Para qué? Para determinar la edad gestacional, para determinar la fecha probable de parto, etc. Para calcular la fecha probable de parto, que es en función a más o menos 40 semanas, es la fecha probable de parto, es decir, la edad, ¿no?, en la que llamamos a término normal. Acá les han preguntado una reglita, la famosa regla de Naegele. La fórmula de Naegele es bien utilizada porque es práctica para calcular la fecha probable de parto. Entonces, ¿cómo calculamos la fecha probable de parto? Con la fórmula de Naegele. Fácil. A la fecha de última regla le sumamos 7 días y le restamos 3 meses. Y con eso obtenemos la fecha probable de parto. Sumamos 7 a los días y le restamos 3 a los meses. ¿Correcto? Esa es la fórmula de Naegele. Por ahí hay otras fórmulas, pero esta es la más utilizada, que les han preguntado en el examen, ¿no? Pero por ahí les preguntan la fórmula de Pinar. ¿Ya? Es a la fecha de última regla le sumo 10 días y le resto 3 meses. Esa es la diferencia, ¿no? Que se le suma 10 días. Fórmula de Pinar. Pero esta es la que te han preguntado. Ahora, en la práctica, te pueden preguntar, ¿no? Te dicen, por ejemplo, bueno, 21, vamos a poner 21 de junio del 2023, pues, ¿no? Es la fecha de última regla, ¿correcto? Ya está. Entonces, la fecha probable de parto, ¿cuánto sería? La fecha probable de parto sería, le sumo 7 a los días, sería 28, y le resto 3 a los meses, ¿verdad? Ahí está, del 2024. Esa sería su fecha probable de parto, doctores. Fácil, pero ojo, ojo, ojo con esta parte. Cuando ya sobrepasas los 30 días, es decir, si te hubiera tocado 28 de junio del 23 y te piden calcular su fecha probable de parto, entonces 28 más 7 es 35. Y recuerda, ¿no es cierto?, que si sumas 7 y sale 35, entonces ya te pasaste del mes. Junio tiene 30 días, ¿no? Cuéntalo por los nudillos, ¿no? Enero 31, febrero 30 y así. Junio tiene 30. Entonces, si le sumas 7, 35, entonces quedaste acá con 5 días, ¿no? Porque junio tiene 30. Entonces, a 30 es 2 días. ¿Cuánto te faltaría para 7? 5 días. Por eso es 5 acá. ¿Correcto? Pero como te pasaste al sumar los días el mes, de ese, ¿no es cierto? Te pasaste los 30 días o 31 días de acuerdo al mes, ya no le restas 3 a los meses, solo le restas 2. O sea que acá sería 4 del 2024. Esa sería su fecha probable de parto, ¿ya? Entonces, de manera general, como estás dando cuenta, para calcular la fecha probable de parto, sumamos 7 y restamos 3, ¿ya? De manera general. Pero, en la práctica, mucho cuidado. Cuando sobrepasa los 30 o 31 días de acuerdo al mes, ya no se le resta 3 a los meses, sino 2.
La regla de McDonald en realidad está en desuso, pero es una regla que nos ayuda a calcular la edad gestacional en función de la altura uterina. Es 8 séptimos de la altura uterina, ¿correcto? 8 séptimos de la altura uterina. Y con eso calculamos la edad gestacional. Por eso decimos que la edad gestacional se asocia bastante a la altura uterina, sobre todo a partir de las 20 semanas. Tiene buena correlación. La regla de Johnson, recuerden, nos ayuda a calcular el ponderado fetal. Pero como ahora tenemos a la mano la ecografía, ya casi esta regla ha quedado en desuso, ¿no? Tanto McDonald como Johnson han quedado relegadas porque para calcular la edad gestacional tenemos los gestogramas, dispositivos, incluso electrónicos, que nos calculan de manera más objetiva la edad gestacional, ¿no? Y para el ponderado fetal, pues definitivamente la ecografía nos hace un cálculo más objetivo del peso fetal. Recuerden que la altura uterina es un parámetro importante en la evaluación obstétrica, ya se mide desde la sínfisis púbica hasta el fondo del útero. Y hay una buena correlación de la altura con la edad, sobre todo a partir de las 20 semanas, entre las 20 y 34 semanas. Entonces, si una gestante tiene 25 semanas, su altura uterina promedio será 25 centímetros. 30 semanas, 30 centímetros. Hay buena correlación. Cuando se diferencian en dos, o sea, en dos unidades, es decir, si la altura es 20 centímetros y la edad gestacional es 23 semanas, entonces te das cuenta que está alterado más de 2 unidades, ya sea para arriba o para abajo, ahí ya decimos que está alterado. ¿Ya? Decimos que está alterado. Entonces, cuando hay una altura uterina disminuida para la edad gestacional, ¿no es cierto? Tiene, por ejemplo, 20 centímetros de altura, pero su edad gestacional es 23 semanas. Entonces, está disminuida. O al revés, puede estar aumentada. Tiene 23 centímetros, pero su edad gestacional es 20 semanas. Entonces, está aumentada la altura uterina para la edad gestacional. ¿Qué es lo que les han preguntado acá? Lo que viene a ser sus causas. Causa de altura uterina disminuida para la edad gestacional, oligohidramnios, o sea que haya poco líquido amniótico, que se define como un ILA, índice de líquido amniótico, menor de 5 centímetros o pozo mayor, menos de 2 centímetros. Esa es una causa. Otro, el RCU, ¿no? Un ponderado fetal por debajo del percentil 10. Otro, el óbito en transverso, en situación transversa. Y por el contrario, la altura uterina aumentada, el polidamnios fetomacrosómico de una paciente con diabetes o de una paciente con obesidad. Recuerden, en la obesidad materna o la diabetes gestacional genera macrosomía. Y esa es una causa de altura uterina aumentada, que les han preguntado en los exámenes. Embarazo múltiple también. Enfermedad trofoblástica. Recuerden que una característica clínica de la mola, sobre todo la más frecuente, la mola total, es que la altura uterina está aumentada para la edad gestacional. Miomas también en el embarazo, en el útero, ¿no es cierto? Durante el embarazo también hacen que aumente la altura uterina. Entonces, esas causas, acuérdate, porque te pueden preguntar, ¿no? Etiologías de alturas uterinas disminuidas para la edad o aumentadas para la edad gestacional.